vez al zoom. No, al otro. Bueno, aquí tengo algunos chats, a ver qué me cuentan. Bueno, saludos. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a arrancar entonces con la parte de la cinemática y la dinámica de los fluidos, es decir, los fluidos en movimiento. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Empieza la parte más entretenida y más interesante de la materia, porque ya el agua se empieza a mover aquí. Vamos entonces a ver. Ahí está. Vamos a ver cómo describimos el movimiento, cuáles son los ejes de referencia y las pautas de referencia, en general los sistemas de descripción del movimiento. Hay dos tipos de formas de ver un fluido correr, un fluido moverse. Una es quedarse en la orilla, otra cosa es ir con el fluido. Eso dispone entonces toda la perspectiva de la visión del fluido y toda la matemática asociada. Supongan que queremos analizar un sistema que consiste en un recorrido de este río, por ejemplo. Tenemos entonces dos maneras de visualizar ese río: analizando el sistema completo o analizando simplemente un volumen de control. El sistema completo es el recorrido completo del río, al menos la parte del río que a uno le interesa estudiar. El sistema de control es una porción del río, por ejemplo, la que estaría comprendida entre esas dos cadenas. Entonces, quien puede analizar todo el recorrido del río es aquel que viaja en el bote. Quien puede analizar qué es lo que pasa todo el tiempo entre esas dos cadenas es el que se queda sentado en la orilla. Esa entonces son las dos visiones que podemos tener de cómo corre el río. Una sentado en el muelle viéndolo correr y otra ir en un bote junto con el río. Tenemos entonces dos visiones que matemáticamente se transforman en dos puntos de vista distintos de encarar toda la matemática y las ecuaciones integrales del movimiento. Lagrange propone entonces un punto de vista que es viajar en el bote. Euler propone otro punto de vista que es quedarse anclado en la orilla. Lo que uno ve, el otro no lo ve. Ambas formas de visualizar el fluido ofrecen puntos de vista distintos y complementarios. No hay una forma mejor que la otra, sino que cada una presenta una perspectiva distinta del movimiento de los fluidos. Vamos a estudiar ambas y luego vamos a definir una ecuación que permite vincular las dos. Esto es lo que haría para analizar el recorrido del fluido Lagrange. Se subiría una partícula y viajaría por todo el sistema, es decir, por todo el recorrido del fluido. ¿Cuál es el problema de hacer esto? El problema es que la velocidad, el espacio, el tiempo, todo eso está correlacionado a un eje de coordenadas. Una persona que va en un bote necesita sí o sí ubicar ese eje de coordenadas en el bote. Por lo tanto, el eje de coordenadas se mueve. Entonces, X y Z, que son las distancias, dependen del tiempo porque el eje se corre. Este es el gran problema de plantear la perspectiva de la visión del fluido viajando en el bote.
¿Qué haría Euler en cambio? Euler abriría una ventanita que llamaría volumen de control y observaría solo eso, pero observaría pasar todos los elementos que quiera analizar a partir de esa visión del volumen de control. Lo interesante es que el eje de coordenadas queda fijo, por lo tanto X, Y y Z no dependen del tiempo. La velocidad en este caso dependería de X, de Y, de Z y del tiempo. Pero en la visión lagrangiana dependería de X y de Z que a su vez dependen del tiempo y del tiempo. Por lo tanto, la visión de Euler es matemáticamente más tentadora. Algunos elementos que permiten dar un contexto a la forma que tienen el escurrimiento de los fluidos. No es muy importante esto, pero se los comento igual. Y son las líneas de corriente, las líneas de trayectoria, las líneas de humo, que indican la perspectiva de este fluido. Consideremos esta salida de agua y veamos algunos puntos como estos. Pertenecen a lo que llamamos el tubo de corriente o la misma línea de corriente. Fíjense, los vectores de velocidad de estos puntos son tangentes a la misma curva. Por lo tanto, esto constituye una línea de corriente. Cuando los vectores de velocidad son paralelos a una misma línea, esa línea es una línea de corriente. Esta es otra línea de corriente y del mismo modo se generan tubos de corriente agrupando varias líneas. Esa entonces es una definición interesante de las líneas de corriente. La línea de trayectoria son líneas que marcan el itinerario. Por ejemplo, esta partícula se supone que dentro de unos instantes estará acá, y luego acá y acá y acá. Eso no es la línea de corriente, es la línea de trayectoria. Es el recorrido que la partícula generalmente hace. La definición son muy parecidas y ya les digo, no es un tema que requiera quemarse las pestañas de nadie, simplemente una definición geométrica que sirve como introducción. Esto podría ser una buena materialización de la línea de corriente. El fotógrafo deja el obturador de la cámara abierta y los coches van marcando su recorrido con la luz, con las luces. Estas serían líneas de corriente. Esto es un tubo con un ventilador donde se pone un objeto para hacer ensayos de viento. El objeto se queda quieto y el ventilador impulsa ese viento. Fíjense que las líneas que ustedes ven allí son líneas de corriente. Bueno, estas son las corrientes marinas y esto es un modelo físico de las líneas de corriente. Esta es la ecuación diferencial de una línea de corriente. El cambio en X sobre el vector U es equivalente o es igual a la misma situación en el eje Y y en el eje Z. Bueno, vamos entonces a los hechos más importantes. Este es el vector de aceleración en un punto cualquiera de la corriente. Fíjense que estamos definiendo la aceleración en tres ejes, que son los tres posibles direcciones que tome el agua en una situación tan convulsionada como esta. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es el cambio de la velocidad. ¿Con respecto a qué? Con respecto a lo que venga. Entonces acá tenemos que existe un cambio de la aceleración
en el eje X, que existe un concepto que es la aceleración en el eje X, si existe un cambio de la velocidad en ese eje X, y ese cambio puede ser con respecto al tiempo, con respecto a X, con respecto a Y o con respecto a Z. Por lo tanto, la aceleración en X está conformada por 4 términos, lo mismo en Y y lo mismo en Z. Entonces yo pregunto, ¿quién puede ver si la velocidad está cambiando a lo largo del tiempo? ¿Euler que está sentado en el muelle o Lagrange que viaja en el bote? Lagrange va en el bote, él no nota si aumentó o bajó la velocidad en un punto. En cambio, Euler que está en el muelle, él ve que de golpe se tapa un escalón más del muelle, se destapa, y se va dando cuenta si la velocidad va aumentando o va disminuyendo. Por lo tanto, esta modificación de U, V y W, que son los 3 componentes de la velocidad, derivadas con respecto al tiempo, están manifestando una visualización que puede hacer solo Lagrange, Euler, perdón, desde el muelle. Ahora, los cambios de los 3 componentes de la velocidad con respecto al recorrido, con respecto a los factores geométricos X y Z, solo los puede ver Lagrange, que es el que viaja en el bote. Tenemos así entonces que la aceleración, por ejemplo, tiene su componente explicativo en cada una de las versiones. Fíjense, acá tenemos una repetir instalación. eso? Bueno, repetir, no, lo digo otra vez. Si me sale con las mismas palabras, bien, si no, lo mismo da. Pero tal vez sobre este esquema lo puedo explicar otra vez y se entienda mejor. Fíjate aquí, por ejemplo, en esta instalación. Cuando el flujo está avanzando, si yo cierro la llave de paso, la cierro un poco la llave de paso, voy a obligar a ese flujo a ir más despacio, por lo tanto voy a cambiar la velocidad. ¿Qué velocidad voy a cambiar? La voy a cambiar con respecto al tiempo. Pero en los puntos que están indicados por las flechas, tenemos curvas. En esas curvas va a haber una aceleración. Si vos vas por la Lugones y entras, si vas por la General Paz y entras a la Lugones y das ese curvón que hay, el No, auto, ¿cómo? disminuís la velocidad en ese caso, mientras que No, vos desacelerás. metés el acelerador a fondo y agarrás la curva como viene. Pregunto, ¿el vehículo recibe una aceleración o no? Sin tocar el acelerador. Sí, Una aceleración centrípeta por la curva. O sea, el auto tiende a irse, claro, a salirse de la ruta. Esa aceleración claro. entonces es un cambio de velocidad, pero no con respecto al tiempo, con respecto al espacio. Entonces, en todas estas curvas que ves en la cañería, existe un cambio de velocidad con respecto a X, con respecto a Y o con respecto a Z, y ese cambio de velocidad es una aceleración que se llama convectiva. Mientras que si cerramos la llave de paso, existe un cambio de velocidad en los 3 componentes con respecto al tiempo, y esa aceleración se llama local. Por lo tanto, volviendo a la figura anterior, acá tenemos la aceleración y hablo de las 3 ecuaciones porque están los 3 componentes. Cada componente tiene a su vez 4 componentes. El cambio local de velocidad, que es la aceleración local, que es cambio de velocidad con respecto al tiempo, y los 3 cambios convectivos de la velocidad, que son los 3 componentes de la aceleración convectiva, que son los cambios de velocidad con respecto a B, con respecto a X, perdón, a Y y a Z. Entonces, en esta ecuación, cuando digo esta ecuación me refiero a 3, una por eje de la aceleración, se aprecia el cambio del componente de velocidad con respecto al tiempo, que es la aceleración local, y los otros 3 con respecto a la geometría, que conforman la aceleración convectiva. ¿Está bien? Bueno, clasifiquemos los fluidos entonces.
y veamos que podemos clasificar los fluidos de acuerdo a distintos puntos de vista, por ejemplo, con respecto a la forma en que escurren. Yo les vendí una forma de escurrimiento de los fluidos con la analogía de las resmas de papel que uno escurría sobre el otro. Esa es una forma en que el fluido escurre. Vamos a ver que hay más. Bien, clasifiquemos los fluidos. Según la forma de escurrimiento, el fluido puede escurrir a presión, a superficie libre, a lámina, en contorno cerrado o a chorro. Esas son las formas en que se utilizan, para que escurra un fluido. Aquí tenemos el escurrimiento a presión en tuberías y el escurrimiento a superficie libre en canales. El escurrimiento a presión en las tuberías, el fluido avanza por la presión que tiene la tubería. En los canales no hay presión posible, la presión es atmosférica y el fluido avanza por gravedad, porque el canal está inclinado. Bien, aquí tenemos entonces las dos formas iniciales de escurrimiento. ¿Esto qué es? ¿Una tubería o un canal? Es un tubo, sí, es un tubo, pero el agua no lo colmata. El agua no se entera que está escurriendo dentro de un tubo. El agua cree que esto es un canal, porque está en contacto con la superficie libre. Por lo tanto, es un caño, porque estructuralmente es más fácil hacer la zanja, poner el caño y taparla, que poner un canal. Pero esto se calcula como un canal, por lo tanto es un escurrimiento en contorno cerrado, que funciona como canal. Aquí tienen el caso de la lámina. Esto es la maqueta de un vertedero, un canal de ensayos hidráulicos. Es un vertedero que escurre en una lámina. La lámina escurre sobre la rápida del vertedero, como ven ahí, y es un modo de escurrimiento muy usual en la lámina. Otra forma de escurrimiento muy usual es el chorro. Esto es el vertedero de la presa más grande del mundo, que es las Tres Gargantas en China, y este chorro es una forma muy habitual de descargar un tanque, un vertedero, etc. Lo interesante del chorro es la presión. ¿Ustedes saben cuál es la presión en el chorro? ¿Qué es el chorro? El chorro es un caño que está formado por agua. El diámetro de ese caño, ¿quién lo fija? El agua misma. El agua fija el diámetro que más le conviene tener por unas características que vamos a ver más adelante. Pero de hecho, ¿cuál es la presión en el chorro? Es la presión atmosférica, porque es la presión atmosférica la que rodea el chorro. Entonces, si el chorro sale inicialmente con más presión, se ensancha. Si sale con menos presión, se encoge, pero adapta su diámetro a la presión atmosférica inmediatamente. ¿Está bien? Vamos juntando dudas. ¿Vamos bien? Fíjense que ahí adentro la presión es cero, es la presión atmosférica adentro de ese chorro. Bueno, vimos entonces cómo clasificar fluidos de acuerdo a la forma de escurrimiento. Veamos ahora de acuerdo a su rotación. El fluido en ese sentido puede considerar la rotación de la Tierra o puede no considerar la rotación de la Tierra. Son entonces fluidos rotacionales o irrotacionales. No sé si escucharon hablar de la aceleración, de la influencia del movimiento de la Tierra en un fluido.
que permite visualizar un movimiento inicialmente lineal en uno parabólico. En ese caso, esta es la aceleración que se llama de Coriolis. A ver si tengo algún ejemplo para mostrarlo mejor. No, me parece que no. Resulta que, ¿cómo funciona esta interpretación? Supongan que ustedes tiran una bala de cañón. Y la bala de cañón la disparan desde este punto que está acá. Y disparan el cañonazo de modo tal que la bala viaja en línea recta hacia el polo. Mientras la bala viaja hacia el polo, la Tierra gira. Si la Tierra gira, el movimiento de la Tierra se compone con el movimiento de la bala de cañón. La resultante es que la bala de cañón avanza de acuerdo a esta curva que ven acá. Entonces, quien tire un cañonazo desde este punto tendrá que tener en cuenta que va a aparecer la aceleración y va a combar el movimiento del fluido. Las masas de aire, entonces, que circulan sobre la superficie de la Tierra, se ven atraídas todo el tiempo para conformar una masa de aire que gire, atraída por estos torbellinos gigantes. Acá tenemos dos ejemplos. Uno es el huracán, otro es el vórtice en general. ¿Por qué un huracán gira? Por la aceleración de Coriolis. Es una masa importante de aire que avanza y el hecho de entrar en una zona con mucha condensación de vapor le permite girar y levantar debajo de sí, debajo de su ojo, hasta 10 metros de agua el nivel del mar. Muy bien, entonces sigamos con los fluidos y clasifiquemos según los ejes de referencia. Según los ejes de referencia, el fluido puede Profe, tener... ¿Sí? ¿y los irrotacionales, dijo cuáles son? Los irrotacionales son aquellos fluidos en donde modelamos la no existencia de rotación. Por ejemplo, si vos vas a dimensionar una cañería dentro de una ciudad, o una cloaca dentro de una ciudad, o una cañería en una industria, no vas a tener en cuenta que el fluido rote ahí adentro. No hace falta, se puede despreciar perfectamente. Pero si vos vas a considerar una masa de aire que pase por una ciudad que viene con forma de huracán y no tenés en cuenta que es un huracán, es grave. Entonces hay que tratar de eliminar esa característica de la rotación, pero si se puede. Si no se puede evitar, hay que tenerla en cuenta. ¿Está bien? Bueno, si clasificamos según los ejes, dijimos que podemos trabajar en una, en dos o en tres dimensiones. Si estamos dimensionando un gasoducto, nos va a interesar el movimiento en esa dirección, en otra no, porque no va a haber. Pero si estamos dimensionando una placa horizontal, como podría ser, por ejemplo, este río ancho, si analizamos el movimiento de un contaminante, no solo puede avanzar el contaminante en el sentido del río, sino irse hacia los costados. Por lo tanto, aquí vale la pena un análisis en los dos ejes, en el eje longitudinal y en el transversal. Y si el río tiene mucha profundidad, entonces en los tres ejes es necesario elegir el descubrimiento de los fluidos. Habrá que tener en cuenta si el eje transversal y el eje de la profundidad inciden o no. Bueno, el próximo punto de vista para la clasificación es muy interesante. Y es con respecto a la variación de la velocidad. Pero con respecto a la variación de la velocidad respecto del tiempo. O sea, la aceleración temporal puede ser cero o puede ser distinta de cero.
La aceleración entonces puede ser cero, distinta de cero, si derivamos la velocidad con respecto al tiempo, y entonces el flujo será permanente o impermanente. Si no hay cambio de velocidad con respecto al tiempo, el flujo es permanente. Si hay cambio, es impermanente. ¿Quién se da cuenta si el río tiene un régimen permanente o impermanente? ¿Lagrange o Euler? Para saber si el régimen es permanente o no, hay que analizar el cambio de velocidad en un punto fijo. O sea, Euler desde el muelle puede visualizar si el flujo es permanente o es impermanente. Vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa si analizamos el cambio de velocidad, pero con respecto a la posición? Este es un comentario interesante. Las líneas de corriente están fijas en el tiempo y siguen el escurrimiento mediante las líneas de corriente. Ahora, respecto del recorrido también puede variar la velocidad. Podríamos tener un cambio de velocidad nulo o no, pero no cambiando la velocidad con respecto al tiempo, sino analizando la variación de la velocidad con respecto al recorrido. ¿Qué quiere decir? Que si avanzamos en el sentido de las X, puede ser que la velocidad minore, apure, es decir, le puede pasar cualquier cosa, pero no dependiendo del tiempo, dependiendo del recorrido. Ojo que más adelante el río se embalsa, ojo que más adelante el río va a parar a unas cataratas. Es decir, eso es un cambio de velocidad con respecto a X, no con respecto a T. Entonces, esto permite concluir vamos para atrás un poco más. Acá tenemos la velocidad. Puede ser nula o no el cambio de velocidad, pero no con respecto al tiempo, con respecto al recorrido. Fíjense en este canal, por ejemplo, el que va manejando esta lancha podría ir informando que la velocidad no cambia. Siempre es la misma. Velocidad con respecto a la X siempre es la misma. Pregunto, ¿cambia la velocidad acá? No. ¿Con respecto a quién no cambia? Con respecto al recorrido. Entonces, si es así, el régimen se llama variado o se llama uniforme. Es uniforme si el cambio de la velocidad con respecto a X no existe, y es variado si sí existe. Y aquí viene una clasificación interesante, un punto de vista interesante, que es el punto de vista. Bueno, este es un ejemplo de régimen uniforme, ¿no es cierto? La velocidad no cambia con respecto al recorrido, con respecto a la longitud del canal. Este, en cambio, es un régimen variado. Fíjense, es un canal vidriado. Fíjense cómo el agua va cambiando su velocidad en los distintos puntos del recorrido. Por lo tanto, se visualiza que de acuerdo a dónde esté el punto en cuestión, acelera, no acelera, aminora, siempre con respecto al recorrido, no con respecto al tiempo. Pregunto, si nadie toca una llave de paso, el cambio de velocidad con respecto al tiempo, en ese caso, ¿cómo es? ¿Hay cambio de velocidad con respecto al tiempo? No. El régimen es permanente, pero es variado, no es uniforme, porque a lo largo del recorrido la velocidad no se mantiene constante. Veamos ahora otra característica que influye mucho en la clasificación del fluido, que es el comportamiento de las partículas. Yo les vendí la teoría de las resmas de papel que se escurrían una atraída por la adhesión de la otra. Ese tipo de escurrimiento se llama laminar. Son láminas de papel de fluido, pero pueden ser interpretadas como láminas de papel
que van arrastrando una a la otra porque se adhieren entre sí. Pero si la energía es muy importante, las moléculas de fluido comienzan a golpearse entre sí, comienzan a chocar y ya se pierde la capacidad de adhesión de las mismas y lo que ocurre es la destrucción más que nada por golpes de moléculas que por acción de fuerzas de adhesión. Entonces imagínense que esto es un tubo, inyectamos en el tubo un colorante y ese colorante es arrastrado por la corriente que va dejando un tubo en el centro del colorante pero que no se mezcla. ¿Ven? Aquí el régimen es laminar. La corriente, el tubo de corriente que se formó no se mezcla y el proceso puede ser reversible volviendo a su situación original. Repito que aquí el régimen es laminar, todo funciona de acuerdo a lo que hemos explicado. Pero en este otro caso, el régimen es turbulento, las partículas se mueven por efecto de la turbulencia, produciendo grandes gastos de energía. En vez de fuerzas de atracción, las moléculas manifiestan esfuerzos de choque y de ese modo aparece una distribución de velocidades muy particular. Las velocidades se distribuyen de ese modo en el tubo, la velocidad máxima está en el centro y hay un gradiente importante de velocidad hacia los costados. Así se manejan los valores de velocidad alrededor del proyectil. Tenemos entonces un régimen laminar y un régimen turbulento. La sangre, por ejemplo, corresponde a un régimen laminar, pero la mayoría de los descubrimientos en la ingeniería son turbulentos, por eso estudiamos, por lo general, los movimientos turbulentos. Fíjense entonces cómo es la distribución de velocidades en un movimiento laminar. La lámina del centro avanza más rápido que las demás, se va formando un gradiente de velocidad y el tubo escurre como un catalejo, ¿no es cierto? Como ese aparatejo que está inventado allí, donde el tubo central va mucho más rápido que los demás y el aro que está contra el borde no se mueve. Esto es entonces otra analogía al escurrimiento similar a las láminas de papel, esta vez son tubos concéntricos. Esto simula el escurrimiento laminar. El escurrimiento turbulento entonces no permite la prolijidad de una distribución parabólica de velocidades como se ve allí, sino que es un movimiento en tropel Fíjense que esa sería la situación. Y ese movimiento es caótico. Fíjense, si el régimen es laminar, ocurre lo del tubo del medio de la hoja. Un colorante no se dispersa, tiñe solamente su trayectoria. Mientras que si el régimen es turbulento, la turbulencia que mezcla el fluido todo el tiempo, mezcla y dispersa ese colorante de modo tal de teñir todo el tubo. La primera situación es reversible, la segunda es irreversible. Así indica la bibliografía la diferencia en la distribución de velocidades. En el régimen laminar existe una distribución realmente parabólica de velocidades. En el régimen turbulento existe una descarga de fluido en forma descontrolada, con un desgaste permanente de energía
y un descontrol en todo sentido. Si superponemos entonces la curva de velocidades del régimen laminar con el régimen turbulento, vamos a ver, discúlpenme un segundito. Augusto, estoy dando clase, Augusto, no grites, por favor. Porque a mí no me importa. Augusto. Fíjense entonces cómo la prolijidad de la distribución laminar no puede ser posible en el régimen turbulento. Ahí tienen entonces la superposición. En el régimen turbulento el gradiente de velocidad es muy fuerte contra los bordes y prácticamente todo el tubo tiene la misma velocidad. Mientras que en el régimen laminar la distribución o el gradiente de velocidad es bien marcado y va a haber una variación clara de aumento de velocidad a medida que vamos hacia el centro del tubo. Estas son entonces las dos formas características del escurrimiento, laminar o turbulento. La velocidad entonces obliga a que el régimen cambie de golpe y pase de laminar a turbulento. El régimen laminar es reversible y turbulento es irreversible. Fíjense el ejemplo del humo de cigarrillo. Ahí se aprecia la laminaridad, fíjense la prolijidad con que ese humo sube. Cada tubo es vecino va pegado a su vecino. El humo que hay en cada tubo no se mezcla con el de al lado, pero es una masa de aire caliente que sube. Una masa de aire caliente que sube se apura. Cuando supera una cierta velocidad, de golpe se convierte en un régimen turbulento. Y el humo entonces se hace caótico, se mezcla, las moléculas chocan entre sí en vez de adherirse, la situación se hace irreversible y el régimen es completamente turbulento. Y de ahí no se vuelve. En la ingeniería entonces se calcula siempre en régimen turbulento, porque si uno calcula el régimen laminar y pasa a turbulento, de ahí no se vuelve. Entonces hay que claramente diferenciar dónde está parado uno, si en régimen laminar o en régimen turbulento. Este señor entonces se dedicó a estudiar alguna caracterización que nos permita ser de ayuda para saber si estamos en régimen laminar o en régimen turbulento. Y lo que él planteó, este ingeniero Reynolds, es un número como el que ven allí, que lo voy a deducir. Fíjense, el número en cuestión es la densidad por la velocidad por una dimensión dividido la viscosidad. Ese es el número de Reynolds. Vamos a ver cómo lo razonó. Estos son los sistemas de fuerzas que pueden estar presentes en un fluido. Fuerzas de presión, de inercia, centrífugas, de tensión superficial, de viscosidad, de gravedad, de compresibilidad. Consideremos una fuerza sola, o sea, el sistema pertenece solamente a las fuerzas de inercia. Las únicas fuerzas presentes son las de inercia. En ese caso, la ecuación tan conocida que dice que fuerza es igual a masa por aceleración, toma la forma siguiente. La masa es la densidad por volumen, la aceleración es longitud por tiempo a la menos 2. Simplificando,
nos queda que la sumatoria de fuerzas, que va a ser igual a masa por aceleración, cobra las dimensiones densidad, superficie, velocidad al cuadrado. Si una partícula está sometida a otro tipo de fuerzas, solamente otro tipo de fuerzas como ser la viscosidad, entonces ¿cuál es la ley que manda? Fuerza es igual a masa por aceleración, pero a su vez tenemos una vinculación con la tensión de corte. Tau es fuerza sobre superficie, por lo tanto fuerza es superficie por tau, donde superficie es L cuadrado, ¿no? Esta es la ley de Newton de la viscosidad. Fuerza es igual a viscosidad por longitud al cuadrado por velocidad dividido L. Vamos de vuelta con esta fórmula. Área, ¿no es cierto? Por viscosidad, por velocidad dividido longitud, porque por ahí parecía que esa L es la misma. La fuerza es área por longitud por velocidad sobre longitud. Entonces, esto así, podemos plantear la ecuación de la siguiente manera. Simplificamos L y nos queda que la fuerza es longitud por viscosidad por velocidad. ¿Qué hace Reynolds entonces? Genera un índice. Y en ese índice evalúa quién gana si se ponen a pelear dos fuerzas cualquiera. Por ejemplo, la fuerza de inercia y la fuerza de viscosidad. ¿Quién gana? Escribamos en la fuerza de inercia la ecuación que acabamos de ver y en la de viscosidad la ecuación representativa que acabamos de ver. Simplificando nos queda el número de Reynolds. Velocidad por densidad por longitud dividido viscosidad. ¿Qué significa que gane la inercia? ¿Qué significa que gane la viscosidad? Supongamos que tenemos un canal o un tubo que conduce dulce de leche. Inclinamos el canal o inclinamos el tubo. La inclinación le va a dar inercia al flujo y hará que avance. Pero la pegajosidad del dulce de leche se pegará al tubo y hará que no avance. ¿Avanza o no avanza este tubo? Bueno, hay que ver el número de Reynolds. Si gana la inercia, avanza. Si gana la viscosidad, no avanza. Entonces, con este índice de fuerzas, Reynolds mide si gana la viscosidad o si gana la inercia. Mientras más inclinado esté el tubo y menos pegajoso sea el fluido, más a favor de que gana la inercia, y viceversa. Muy bien, entonces tenemos así explicado qué es el número de Reynolds. En la realidad, hasta 2000, el régimen es laminar. Entre 2000 y 4000 tenemos una zona de transición y Reynolds más de 4000 es claramente turbulento. Aquí les muestro unos ejemplos de cómo el número de Reynolds marca la turbulencia o no de estos fluidos. Acá quiero sacar este cartel porque no sé qué dice. Bueno, 10 a la quinta es el valor del número de Reynolds en este avioncito que vuela. En este caso, este pescadito está generando un movimiento en el mar y el número de Reynolds es 10 a la quinta, o sea que es claramente turbulento a pesar de que no se note. Una ballena tiene un número de Reynolds parecido, 10 a la 8. Un barco carguero, 10 a la 11. Uno ve todo quietito, tranquilo y piensa que ahí no hay turbulencia, pero sí hay, el régimen es claramente turbulento. Y así con otros ejemplos. En el caso de
movimientos lentos, tenemos números de Reynolds también que definen, por ejemplo, este movimiento de estas bacterias. El número de Reynolds es 10 a la menos 5, claramente laminar. Un espermatozoide tiene un número de Reynolds de 10 a la menos 4, claramente laminar. La sangre tiene un número de Reynolds de 10 al cubo, o sea que es un movimiento laminar. Muy bien. Según la posición del flujo, podemos clasificar el escurrimiento en interno o externo. El interno escurre por dentro de la cañería, el externo por fuera. ¿Cómo es eso de que el fluido escurre por afuera de la cañería? Bueno, por ejemplo, un auto escurre dentro del seno de un fluido que es el aire. Y ese aire escurre por fuera de la cañería. Mientras que en un canal o en una tubería, el flujo escurre por adentro de la tubería. Tenemos así un flujo interno. Bueno, ahí tenemos entonces la clasificación de los flujos de acuerdo a distintas características. Díganme cómo interpretan esto y si ven alguna cuestión que me deje un comentario. Otra clasificación, otro punto de vista para clasificar los fluidos es la reacción a la compresión. Los fluidos pueden ser entonces compresibles o incompresibles. Los fluidos son incompresibles, salvo el caso del golpe de ariete, que les había comentado en la primera clase. Por lo tanto, en la gran mayoría de los casos, vamos a considerar compresibilidad cero de los fluidos. Pero nosotros estudiamos también los fluidos gaseosos. En los fluidos gaseosos las cosas no son así. Los fluidos gaseosos son evidentemente compresibles. Por lo tanto, el número de Reynolds, que clasifica el fluido turbulento del fluido laminar, aquí pierde su eficiencia en los gases y le da lugar al número de Mach o de Mach. El número de Mach o de Mach, entonces, es el indicador de la compresibilidad del fluido y eso permite una clasificación que todos conocen, que es el fluido subsónico, supersónico, hipersónico, de acuerdo al valor que tiene un número que vamos a estudiar en su momento, que es el índice de Mach o el número de Mach. Que el flujo sea supersónico o subsónico depende de la velocidad relativa entre una perturbación en el fluido y la velocidad misma del fluido. Ahí tienen un avioncito rompiendo la barrera del sonido. Bueno, empezamos a presentar las cuestiones matemáticas. Díganme ustedes si tienen alguna duda o algo que quieran que yo repita sobre lo que vimos hasta ahora. A ver si me han escrito algo. Bueno. ¿Vamos bien entonces? Seguimos. Aquí me pregunta Mayan de qué depende que el fluido sea supersónico. Eso es así.
el fluido en realidad está quieto y es el objeto el que se mueve en el seno de ese fluido. La velocidad que adquiere el objeto hace que podamos tratar al fluido como compresible o no compresible. Supongamos que vos tenés que atravesar una calle que está llena de gente y esa gente va paseando tranquilamente y vos vas caminando, circulando entre esa gente. La gente no se ve afectada por tu circular, por tu avanzar, y se puede interpretar que vos te vas abriendo paso en torno a esa gente. Ahora, suponete que vos te cansás de todo eso, agarrás una enorme camioneta y los pisás a todos. Evidentemente, la gente no tiene tiempo de correrse, no tiene tiempo de moverse, y vos la comprimís con la camioneta. Entonces, no es el medio el que tiene que explicar por qué es compresible o no, sino la acción que se hace con él. Una bala que viaja a velocidad subsónica se abre paso en el aire, un avión también. Un Boeing se abre paso en el aire. Pero un avión de guerra, una bala supersónica que superan la barrera del sonido, van demasiado rápido como para que el aire se pueda correr. Entonces simplemente la bala o el avión atropellan el aire, lo comprimen, se lo llevan puesto, lo empujan como una avalancha. Entonces depende que un flujo sea supersónico o no, de qué tipo de acción y a qué velocidad ocurre en su seno. Quién lo quiere atravesar, quién quiere avanzar sobre él. En ese sentido, si la acción tiene una velocidad importante, el flujo se hace compresible y las velocidades que se mueven en él son supersónicas. Ese es un tema muy apasionante que lo vamos a estudiar en detalle, el de flujos compresibles. Realmente es un tema muy lindo, ya para investigarlo mucho. Bueno, vamos a ver 3 formulitas que ya las vienen viendo desde el colegio. Conservación de la masa, primera ley de la termodinámica, segunda ley de Newton, que es conservación de la cantidad de movimiento, y un correlato de esa, que es la conservación de la cantidad de movimiento angular. Con esas 3 o 4 fórmulas vamos a preparar el andamiaje para presentar todo el formulerío del cálculo integral del movimiento de fluidos. Repasemos estas fórmulas entonces. La ley de conservación de la masa dice que en principio habla de un cambio, esa D es la derivada. Tienen que sacar un cartelito que hay acá. Pero no es una derivada cualquiera esa. ¿Qué es densidad por volumen? Densidad por volumen es masa. La integral en todo el sistema de la masa es el cambio de la masa. Entonces, la masa cambia si la derivada es distinta de cero y no cambia si la derivada es cero. Fíjense que esa derivada tiene una notación distinta que nunca vieron ustedes, es una derivada con mayúscula. La derivada con mayúscula es la derivada total o material. Esto quiere decir que la derivada de la integral de la densidad por el volumen está siendo derivada con respecto al tiempo, con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Es la derivada con respecto a todo lo que se puede derivar. Vimos entonces que una variable como la velocidad en los fluidos dependía de x, de y, de z y de t. La derivada con respecto a todo eso junto es esta derivada material o total a la que estamos haciendo referencia. Entonces la derivada con respecto a todas las variables posibles, esta derivada material es igual a 0 y entonces se está conservando la masa. La siguiente ley
es la primera ley de la termodinámica de Lavoisier, que dice la energía por unidad de masa, está acá, por la densidad por el volumen. Densidad por volumen es masa, energía por unidad de masa por masa es energía. Cambio de energía tiene que manifestarse como un cambio de trabajo o un cambio de calor. W es trabajo. Entonces, si hay un cambio de energía, se tiene que poner de manifiesto un cambio de calor o un cambio de trabajo. La energía no se pierde, sino que se transforma en trabajo, como vemos en esta ecuación. La tercera es la segunda ley de Newton de la cantidad de movimiento. Ahí tenemos la integral de la velocidad por la densidad por el volumen. Densidad por volumen es masa. Velocidad por masa, ¿qué es? Velocidad por masa es inercia. Si hay un cambio en la inercia, en cualquier aspecto, porque estamos hablando de derivada material total, hay una fuerza. Si ustedes van por la ruta y aceleran, la aceleración del vehículo los tira hacia atrás. ¿Y quién los empuja hacia atrás? Si ustedes frenan, el movimiento del auto los tira hacia el volante. ¿Y quién los empuja hacia atrás? No hay nadie. Son fuerzas que aparecen si cambia la cantidad de movimiento. Si el auto acelera, ustedes se van para atrás. Si frena, se van para adelante. Esa fuerza entonces aparece toda vez que hay un cambio de cantidad de movimiento. Si el cambio de cantidad de movimiento es por un cambio de velocidad angular por una curva, la fuerza que aparece es centrífuga. Es centrífuga. ¿De acuerdo? La ecuación del cambio de cantidad de movimiento entonces es un poco más complicada, pero vamos a estudiarla. Y es de mucha aplicación porque la mayoría de las máquinas hidráulicas son redondas. Tienen platos redondos con álabes que están ubicados en álabes, etcétera, todos redondos. Por lo tanto, esta ecuación de un elemento diferencial que está unido a un eje de coordenadas y que gira como una boleadora loca, con una densidad y un diferencial volumen girando a una velocidad v, provoca que todo cambio de la velocidad angular, fíjense, densidad por volumen es masa, masa por velocidad es inercia, multiplicado por un radio, es momento angular. O sea, la cantidad de movimiento angular de un cuerpo que gira, que deja de girar o que gira más rápido, produce un momento del otro lado. Por lo tanto, esta ecuación de conservación de la cantidad de movimiento dice que si hay un cambio en esta integral, va a aparecer manifestada como suma o como resta un momento. Todo cambio de cantidad de movimiento angular produce un momento. Vamos entonces, si están de acuerdo, a deducir la primera ecuación sobre la base de estas cuatro. Esta ecuación es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli tiene estas hipótesis. En primer lugar, el flujo tiene que ser invícido, es decir, viscosidad nula. El régimen tiene que ser laminar o turbulento, pero de modo tal de que el fluido pierde su viscosidad. El flujo tiene que ser continuo, o sea, el cambio de velocidad con respecto al tiempo tiene que ser cero. Velocidad constante. Y la tercera hipótesis es que el cambio de densidad con respecto al tiempo es cero. Cambio de velocidad con respecto al tiempo
tiene que ser 0. Supongamos entonces una línea de corriente cualquiera sobre la cual circula una partícula de fluido. Dimensiones, diferencial área, diferencial longitud, va a una determinada velocidad, tiene un peso propio, ρ por G por volumen, diferencial S por diferencial área es volumen. Muy bien. Avanza entonces esta partícula sobre esta línea de corriente y vamos a isolarla de sus compañeras partículas, o sea, este trencito de partículas le sacamos las demás, dejamos esta sola. La interacción que tiene esta partícula con la anterior está puesta de manifiesto allí. Y ahí. Esas son entonces las dos fuerzas vinculadas con el movimiento. Espérense que saco una ventanita. Me está molestando acá. Vení, ventanita. Entonces tenemos aquí una fuerza, que es el empuje, dado por presión diferencial área. Y aquí del otro lado tenemos un empuje que es la presión de este lado, como de este lado, pero más el cambio de presión por el diferencial S del recorrido, diferencial S, todo por diferencial área. Por lo tanto, simplificamos y nos queda la expresión para el cambio de presión. Consideremos la relación diferencial H y diferencial S, y tenemos así que fuerza es igual a esto más esto más esto. Esas son todas fuerzas en un sentido. Vamos a tratar de no romper demasiado todo esto. Bueno, ahí tenemos la expresión de la fuerza, ¿no es cierto? Ahora la velocidad es función de S, del espacio, que a su vez es función del tiempo, y la velocidad en sí misma es función del tiempo. Por lo tanto, podemos derivar la velocidad y construir así el concepto de aceleración. Y si derivamos la velocidad, tenemos que derivarla con respecto a S, y luego la derivada de S con respecto a T, más la velocidad, la derivada en sí de la velocidad con respecto a T. Ahora bien, habíamos visto que una de las hipótesis contraviene esta expresión. Fíjense aquí, ¿cómo puedo sacar este cartel? Me persigue un cartel. Fíjense que la aceleración interpretada como ven allí no correcta. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto a S por diferencial derivada de S con respecto a T, y la derivada de S con respecto a T es la velocidad. Entonces, ¿cuánto vale el cambio de velocidad con respecto al espacio? Dijimos que tiene que valer 0. Es una hipótesis del trabajo, el régimen sea uniforme, o sea, el cambio de velocidad con respecto al recorrido es 0. Por eso este primer término se pierde y queda que la aceleración en el sentido de la línea de corriente es la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto al recorrido.
Esto nos sirve entonces para plantear el cambio que planteamos aquí. Esta es entonces la ecuación en donde simplificamos, como vemos acá. Bueno, continuamos a partir de esta expresión. Reemplazamos coseno por la trigonometría. Y el segundo término lo derivamos. Es decir, buscamos una expresión cuya derivada permite reemplazar en la expresión ese algoritmo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Reemplazamos en esta expresión, que queda así. Fíjense que estamos apuntando a un cambio que lo podemos expresar sacándolo afuera del corchete, porque tenemos el cambio con respecto a la distancia S de P, el cambio de ρ por G por H con respecto a S, entonces derivamos con respecto a S una sola vez y ponemos adentro todo lo que queremos derivar con respecto a S. Y decimos que la derivada con respecto a S de cualquier cosa que está acá adentro es igual a 0. Por lo tanto, la expresión en sí se puede expresar de este modo. Y podemos decir entonces que la presión más ρ por G por H más ρ velocidad al cuadrado sobre ρ es una constante, porque si la derivada es 0, quiere decir que el término que estamos derivando es una constante. Esta es otra forma de expresar lo que se llama la expresión o la ecuación de Bernoulli. ¿Qué es lo que postula la expresión de Bernoulli? Postula esto: presión sobre peso específico más h más velocidad al cuadrado sobre 2g es una constante. Quiere decir que sobre una línea de corriente, en cualquier punto de esa línea de corriente, los tres términos de ese corchete tienen que guardar la misma expresión, o sea, tienen que ser constantes. La derivada de todo esto que tengo en la bandeja, una derivada segunda, entonces condiciona al escurrimiento del fluido sigma no es. La expresión tiene varias acepciones de acuerdo a que multipliquemos o no por densidad, por peso específico, etc. Imagínense entonces la instalación, el punto 1 y el punto 2. El punto 1 y el punto 2 tienen sus valores de velocidad, tienen su valor de presión, su valor de velocidad, de densidad. Como estamos en una línea de corriente, la cantidad de movimiento se tiene que conservar. Si hay un cambio de cantidad de movimiento, hay una fuerza. Entonces, ahí tenemos la ecuación de Bernoulli aplicada al punto 1 y al punto 2. Aplicada al punto 1 dice que la presión en el punto 1 sobre el peso específico más h en 1 más velocidad en 1 al cuadrado sobre 2g
es igual a la misma ecuación en el punto 2. Por lo tanto, lo que puede postular Bernoulli es que en una línea de corriente, este paréntesis, incluyendo estos tres términos, tiene que permanecer siempre constante. ¿Está bien? Simplemente encierra en un corchete los términos de la expresión de Bernoulli, le da un sentido propio a cada uno y hace la indicación de que siempre tienen que quedar iguales a 1. Fue una cuestión, diría yo, de prolijidad. Muy bien. En este caso entonces entendieron la aplicación. De todos esos datos hay uno solo que desconocemos, lo podemos despejar. Bueno. Vamos a ver entonces las muchas aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Una es la sustentación del ala de un avión. Consideremos el ala de un avión y démosle una forma particular para que pueda tener lugar el fenómeno de la sustentación. Fíjense que el ala rompe el normal funcionamiento del aire, parte del ala lo impulsa hacia arriba, parte lo impulsa hacia abajo. El ala tiene la forma tal que el impulso hacia arriba es mayor. De este modo, vamos a ver que si esta es el ala, e indicamos acá el punto 1, el punto 2, etc. El aire toca la nariz del ala y se divide en dos tubos que separan el aire. La mitad escurre por arriba del ala, la segunda por debajo del ala. Fíjense que la parte que escurre por debajo del ala prácticamente no se ve afectada en cuanto a su velocidad. Pero la que escurre arriba del ala, sí. Otra vez se me metió este cartel, no veo nada. Vení, subí. Fíjense entonces, sigan dos puntitos negros y van a ver que cuando toca la nariz, el puntito de arriba se apura, generando una situación irreversible en el escurrimiento del fluido. En este modelo entonces, vemos que el aire pasa por 1, luego por 2, y parte del aire pasa por 1 y luego por 3. Entonces, estando perteneciendo las moléculas al mismo tubo de corriente, podemos visualizar que un tubo de corriente que trae aire a velocidad V1, parte pasa abajo del avión a velocidad V2 y parte arriba a velocidad V3. Pero por la forma del ala, la gran cantidad del aire de la columna va a parar arriba, va a parar a V3. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli, planteada entre dos puntos cualquiera, tiene que dar constante. Como se ve allí, que otra vez ocurre atrás de mi cartel. El valor en 1 es igual al valor en 2. Presión en 1 sobre peso específico más Z1 más B1 cuadrado sobre 2G es igual a los mismos términos en la expresión 2. Aquí tengo libros. Y aquí podemos despejar entonces esta expresión. Fíjense que B3 es mucho mayor que B2. Porque por la forma del ala del avión, en B3 el aire se apura. Al ser la velocidad mayor, la presión es menor. La presión es menor, entonces
ocurre la presencia del fenómeno. No sé si me explico, no me explico un pepino. ¿Esto cómo es? Bueno, ¿se entiende por qué vuela un avión? O más bien con mi explicación se entiende por qué se cae. Estos carteles de porquería se instalan solitos. Vení cartelito, vení acá abajo. Bueno, resumo lo que dije, ¿o se entendió? Fíjense, la corriente toca la ala del avión, parte va para abajo, parte va para arriba. Por la forma del ala, el aire que viene por 1 pasa a 2 o pasa a 3. Como la forma del ala comprime el aire que se ve impulsado a pasar por arriba, por el punto 3, se ve comprimido. Al estar comprimido apura la velocidad, al apurar la velocidad baja la presión. El aire que pasa por abajo no se ve modificado, por lo tanto la presión en 2 es mayor que en 3, y eso hace que aparezca ese empuje que sustenta el ala y la tiene en una posición ascendente. Eso se ve aquí nuevamente. Aquí tenemos el punto 2 y el punto 3. El aire ataca el nariz del avión, parte sigue a su velocidad V2 por abajo, parte va para arriba, pero aumenta la velocidad por la forma del avión. La velocidad en 3 es mayor, o sea, la presión en 3 es menor. Si la presión en 3 es menor, aprovecho esa oportunidad para comprobar Z2 y Z3 son la altura, obviamente a 11.000 metros, Z2 y Z3, que son la altura abajo y arriba del ala, son el mismo valor. Lo simplificamos y nos queda esa expresión. Entonces la velocidad en 2 y la velocidad en 3, está claro que la velocidad arriba es mucho mayor, por lo tanto despejamos la velocidad en 3 y da que es mucho mayor que la velocidad en 2. Por lo tanto, la presión en 3 tiene que ser mucho menor que la presión en 2. Profe, tengo una pregunta. Sí. No entiendo por qué asume que la velocidad en 3 es mayor que la velocidad en 2. Bueno, imagínate que vos vas caminando y con estos puntitos negros y de golpe te chocas con un objeto de cemento puesto en la calle. Estamos viendo la cosa del circular de la gente de arriba. Como viene una caravana de gente, obviamente no podés detenerte y la corriente te lleva para arriba o te lleva para abajo. Si te lleva para abajo, seguís prácticamente como venías, pero si te lleva para arriba, el angostamiento del tubo, por la forma de este objeto, hace que te empujen, hace que te apures. Todo el caudal de gente que pasa por arriba se apura. Lo mismo pasa con el fluido, lo mismo pasa con el aire. El fluido que apura su velocidad, disminuye su presión. Por lo tanto, en el punto que llamamos 3, donde está la flecha gorda, la velocidad aumenta, por lo tanto la presión disminuye. Si la presión disminuye, va a aparecer una fuerza que va de 2 a 3. Ahora sí. Perfecto, gracias. Muy bien, tenemos entonces así la fuerza ascendente que sustenta el avión, explicada mediante la expresión de Bernoulli. El tubo de Pitot es otra obra que se pudo haber construido gracias a la expresión de Bernoulli. El tubo de Pitot simplemente es un tubo que puesto de cara a la corriente va a permitir que la corriente suba a una determinada altura y esa altura está relacionada con la velocidad. El tubo de Pitot se usa en las alas de los aviones para medir la velocidad. Por la puntita del tubo entra el aire y obliga a que suba una columna de mercurio en
comando del avión. Se aprecia entonces que aplicando la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y 2, tenemos que la velocidad en 2 es 0. La velocidad en 2 es la velocidad en este punto que está acá. Entonces la expresión se disminuye, se puede despejar llamándole h a z2 menos z1, así. Ahora bien, la presión en 2 y la presión en 1 las podemos considerar nulas porque responden a la presión atmosférica, con lo cual la expresión queda así. Entonces, midiendo la altura h en el manómetro, el piloto sabe cuál es la velocidad a la que está yendo, porque velocidad es raíz de ρ por g por h. Raíz de 2 por g por h. Entonces, de ese modo, mientras más grande sea el valor de h, más grande es el valor de b. Es el tubo de pitot, es el velocímetro que tiene el avión. El efecto de atracción es otra de las consecuencias de aplicación del tubo de la ecuación de Bernoulli, y nos quedamos por hoy en esta. Este barco es hermanito Titanic, se construyeron juntos, y este barco se cruzó en una oportunidad con un acorazado, y en el momento en que los dos barcos estuvieron uno al lado del otro, se formó un tubo de aire, un tubo de agua, que se encogió por la presencia de los barcos, o sea, hubo un estrangulamiento de ese tubo de agua debido a la presencia de los barcos. Entonces, como el tubo se estranguló, el flujo apuró y bajó la presión. Como bajó la presión, en el momento de cruzarse los barcos, se atrajeron, chocaron. Esto es entonces otra muestra de la aplicación del principio de Bernoulli, cómo gobierna, esa ecuación gobierna los fluidos. Bueno, esto lo sacamos. Bueno, fíjense, si tengan en cuenta que ustedes van por la ruta y se cruzan con un micro. ¿Qué ocurre? El micro es como que los chupa, ¿no? El auto se va contra el micro. ¿Por qué se produce esa atracción? Porque entre el micro y ustedes obligan al aire que escurre por la ruta a circunscribirse al espacio que queda entre el micro y el auto, que es menor. Por lo tanto, como es menor, el flujo pasa más rápido, la presión es menor y entonces hay una succión. Por eso, si ustedes pasan muy cerca de un ómnibus o de un camión a velocidad, fundamentalmente van a ser atraídos por ese camión o ese micro. Eso es lo que ocurre también con estos dos barcos, por eso han chocado. Bueno, nos quedan algunos aspectos más en la clasificación. Si están de acuerdo, dejamos acá y coméntenme por favor qué objeción tienen, si es que la tienen sobre algo, qué dudas tienen, o qué comentarios les gustaría hacer.
Bueno, ¿alguien tiene alguna duda para formular? ¿No? Profe, ahí creo que alguien escribió algo en el chat. Alguien escribió algo en el chat, vamos a ver. ¿Por qué Z2 es igual a Z3? Z2 sería la altura hasta la parte de abajo del ala desde el piso, 11.000 metros. Z3 sería la altura hasta la parte de arriba del ala, 11.000 metros y pico. Son tan parecidos que se suponen iguales, porque la altura y el espesor del ala del avión frente a 11.000 metros es despreciable. Con respecto al efecto que sufrieron los barcos, no tiene un nombre particular, se le puede llamar efecto Bernoulli en general a todo este tipo de situaciones donde aparece una situación geométrica que obliga a que parte del flujo aumente la velocidad, por lo tanto disminuya la presión y genere un efecto como este. Se le puede llamar que los barcos sufrieron el efecto Bernoulli. ¿De acuerdo? Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, entonces si les parece dejamos acá. Me preguntan si la semana que viene la teórica es en este link. Sí, es en el mismo link. De todos modos, yo se lo voy a mandar nuevamente para confirmar que haya, pero ya desde el vamos, yo pagué para tener el Zoom, sin que vieron que no nos cortan más. Antes el Zoom cortaba cada 40 minutos, pero da una opción que son $15, creo, por mes, que permite que el Zoom no se corte. Entonces yo me suscribí. No entendí muy bien lo de la fuerza ascendente del avión. Vos tenés el ala del avión. El viento ataca al avión. Por la forma del avión, no va a la mitad del aire para abajo y la otra mitad